no hayan tenido ninguna dificultad con la tarea última que habíamos abordado, una repetición básicamente de lo que hasta la anterior clase constituía todo lo que corresponde, ¿no?, a las medidas de la forma de la distribución, la posición relativa y detección de observaciones atípicas. Ahora nos queda abordar una parte final quizá ya de este tema, con lo que se supone corresponde a el llamado análisis exploratorio de datos, que es básicamente una metodología que, que trabaja alrededor de los anteriores puntos descritos, ¿no? Tantos medidas de posición o localización, posición relativa, dispersión, variabilidad, etc. El análisis exploratorio de datos comprende particularmente los denominados 5 números y su resumen, que en estadística viene a ser un aspecto bastante importante, fundamental por así decirlo. Como ven en el resumen de los 5 números, los datos se resumen con un valor menor, un primer cuartil, o Q sub 1, la mediana, el tercer cuartil. Nunca olvides que la mediana es igual al segundo cuartil, ¿no? Y el valor mayor. Se colocan los datos en orden ascendente y se identifican estos 5 números. Esto obviamente desde un punto de vista manual, ¿no? Recuerden ustedes el ejemplo de los sueldos mensuales para esta muestra de 12 licenciados recién egresados. Como ven, se han ordenado todos los datos de menor a mayor, y tenemos claramente distinguidos, como ven ustedes, número 1, el valor menor, 3310. Acá. Luego tenemos el primer cuartil. Se ha calculado obviamente el primer cuartil con el percentil 25. La mediana, ¿no? La mediana, como ven ustedes, es un promedio de los dos elementos centrales, dado que aquí tenemos un número par de datos. El tercer cuartil o percentil 75, ¿no? Igual calculado, como ustedes ya saben, con la fórmula y el correspondiente promedio de estos dos valores. Y el valor mayor, ¿no?, que obviamente nos va a mostrar en conjunto los 5 números y su resumen como una forma de representar los datos. Una medida complementaria al resumen de 5 números, que incluso incluye aspectos mucho más completos, podríamos decir, con algo mayor en detalle, es el denominado diagrama de caja, que básicamente es el resumen gráfico, ¿no?, de este resumen de 5 números, que como hemos dicho incluye algunos otros elementos más. La clave de un diagrama de caja es siempre el cálculo de la mediana y los cuartiles primero y tercero. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, el diagrama de caja, como su nombre lo indica, representa una caja que a través, ¿no?, de su posición en una línea o recta real, donde están los datos obviamente, tenemos que el primer lado de la caja siempre hace alusión a la medición del Q sub 1 y el otro lado de la caja hace alusión al Q sub 3, siendo el Q sub 2 o mediana una línea que parte, por así decirlo, a la denominada caja. La caja adicionalmente tiene elementos, pues, ¿no?, bastante claros, como los denominados límite inferior y límite superior. Observen ustedes, señalamos nuevamente cuartil primero, cuartil tercero. Un segundo elemento importante, la mediana. Un tercer elemento, los límites inferior y superior, que como ustedes ven se calculan, ¿sí?, a través de relaciones aritméticas, matemáticas, de lo que es la medición de Q sub 1, un determinado valor, menos 1,5 veces el rango intercuartílico. Tú ya sabes que es rango intercuartílico, ¿no? La diferencia entre Q sub 3 y Q sub 1. El límite superior, por ejemplo, es el Q sub 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico. Entonces tienes muchas veces el límite inferior y el límite superior. Ahora, como elemento 4, en este diagrama de caja, tú ves estas dos cantidades, que están obviamente al extremo de estas líneas segmentadas, que reciben el nombre de bigotes. Bigote inferior, bigote superior. El bigote inferior, como ven, es el valor
que pertenece a la distribución de datos o al conjunto de datos que está dentro de, obviamente, el límite inferior del diagrama. Como ven, 3310 es el primer valor de estos 12. Y evidentemente el bigote nos va a mostrar su posición dentro de este límite inferior. El límite superior va a contener también al bigote superior, que como ustedes ven es el valor mayor dentro de este conjunto de datos que está por dentro del valor del límite superior, siendo el valor del límite superior, repito, 3802.5. ¿Cómo se ha calculado? Q sub 3 más 1.5 veces el rango intercuartílico. 3730 es un dato que está por debajo del límite superior, por eso constituye el bigote superior. Finalmente, nosotros tenemos en un diagrama de caja a las observaciones atípicas, que hemos definido ya como datos que están dentro de su valor z por encima de 3 veces la desviación estándar de la media o 3 veces a la izquierda o menor a la media, ¿no?, de los datos, menos 3 veces la desviación estándar respecto de la media. Entonces, como ven, las observaciones atípicas se marcan con un asterisco y se representan en la recta real de los datos con valores que están pues muy por encima del límite superior, o si fuese el caso muy por debajo de los límites inferiores. El diagrama de caja, como ven, parece bastante complejo, ¿no?, en su realización, pero se supone que es básicamente una representación de todos aquellos datos numéricos que ya has calculado en anteriores pues secciones y que conoces pues simplemente para qué, para representarlos de forma gráfica. Como dice ahí al final de nuestra diapositiva, muchas veces los límites, si bien se calculan porque nos permiten obviamente considerar los bigotes, inferior, superior, las observaciones atípicas, al final generalmente no se trazan, ¿no? En algunos diagramas lo vas a ver, en algunos no los vas a ver directamente, vas a ver la caja y sus bigotes. Pero esto no implica que no se hayan calculado, porque el bigote inferior y superior considera, pues, ¿no?, que el dato, en este caso, para un bigote inferior está por encima del límite inferior, y si obviamente es un bigote superior está por debajo del límite superior. Asimismo, las observaciones atípicas consideran datos que están por encima del límite superior o por debajo del límite inferior. Veamos entonces si nosotros hacemos, ¿no?, un cálculo de diagramas de caja separando, ¿no?, a cada uno, ¿no?, de los profesionales de acuerdo a sus carreras. Observamos que el diagrama de caja sobre todo permite hacer un análisis comparativo, la forma en que se distribuyen los datos para cada una de estas profesiones. Si existiese, dice, ¿no?, una muestra de 111 licenciados recién graduados y se los clasifica por campo de especialización y sueldo mensual inicial, podemos ver que evidentemente al observar simplemente sus diagramas de caja, nosotros podríamos tener en cuenta cuál de estas profesiones tiene, ¿sí?, la mediana más alta. La mediana, el Q sub 2, ¿no?, recuerden ustedes, que es la línea central de cada caja. Como ven, los sueldos mayores están tanto en contabilidad como en sistemas de información. Los sueldos más bajos, vemos la línea media de cada caja, están en administración y en marketing. Vemos claramente que los sueldos de contabilidad y sistemas de información en términos de sus medianas son pues no bastante parecidos. ¿Dónde puedo yo tener el sueldo más alto, no? Como ven ustedes, me voy a fijar en el cuartil tercero, ¿no?, es decir, el lado superior de la caja. Como ven, la caja se puede invertir, ¿no?, ya sea de forma horizontal o vertical, pero siempre el primer lado es el cuartil 1 y el último lado es el cuartil tercero, y la línea del medio siempre la mediana. Existen observaciones atípicas para, obviamente, los de contabilidad, finanzas y marketing, es decir, aquellos salarios en estas diversas profesiones se han registrado, en este caso, dos datos cuyos sueldos son demasiado altos. Lo mismo en finanzas 1 y en marketing 1. La variabilidad se puede apreciar también, como ven ustedes, si tú observas cuánto es el rango intercuartílico. Es una medida de variabilidad o dispersión, ¿no?, la diferencia entre
Q sub 3 y Q sub 1. Básicamente el ancho de esta caja si lo ponemos en sentido horizontal, o el alto de la caja si lo ponemos en sentido vertical. Entonces la variabilidad mayor, como tú puedes ver en este caso, se encuentra sobre todo en contabilidad. Y la de menor variación, es decir, la caja más, por decir, más pequeñita, más achatada, la encuentras en finanzas, ¿no? Fíjense, bastante pequeño. No hay mucha diferencia entre cuartil primero y cuartil tercero. Observen que en cada uno de ellos están los bigotes. Bigotes, repito, superior e inferior, que te marcan el valor del dato. Entonces, como ven, el diagrama de caja, si bien es una representación gráfica, es sin lugar a dudas hoy en día muy difícil de exigirlo de forma manual, ¿no? Entonces, sobre todo, esta valoración yo la dejo sobre todo a disposición, ya sea del uso del software o del uso de alguna aplicación estadística que nos va a permitir visualizarlo y sobre todo interpretar. Bien, a continuación entonces vamos a desarrollar algunos ejemplos para, sí, sobre todo centrarnos en lo que es un diagrama de caja, hacer algunos problemas al respecto, sí, vamos a tratar de resolver algunos ejercicios, y en este caso les voy a pedir sobre todo el uso, pues, ¿no?, de su software, Minitab 18, ¿no? Para el caso de que no lo tengan, bueno, de forma manual, o ya vamos a poner a disposición la app que les sugería la otra vez, ¿no? Listo, vamos a entonces a comenzar la parte de los ejercicios. Gracias.